Universidad Nacional Siglo XX, carrera de Derecho, extensión Colquiri. Estudiante Henry Kevin Takichiri Gómez. Docente Juan Carlos Cuenca. Tema número 23, las penas. 1. Concepto y caracteres. Consecuencia del hecho punible son las penas estatal y responsabilidad, que de él se deriva, como sabemos, titular de la pena de cualquier naturaleza que ella sea. Es el Estado que no puede renunciar a ella. La pena asume así un carácter estatal, público, indefregable e intransmisible. A lo largo de los tiempos siempre se aplicó un castigo al autor de un hecho ilícito, venganza privada, venganza divina, vindicta pública. La pena se concibió como reacción primaria frente a la ofensa, generalmente inferida por la familia, los grupos sociales o religiosos, pero solo adquiere carácter de institución jurídica cuando su establecimiento, imposición y desarrollo práctico es función exclusiva y excluyente del Estado, como especifica derivación de su soberanía. La pena como consecuencia del delito, su nombre proviene de la voz griega pena, que significa castigo o sufrimiento. Viene también del vocablo pondus, que significa peso. Asimismo, se vincula la palabra pena con los vocablos poine y punya, de origen griego y sánscrito respectivamente, que significa resarcimiento y expiación. Para la escuela clásica, el delito como hecho injusto violador de la ley que perturba el orden jurídico de la sociedad. La pena es sancionar hecho cometido y está dirigida a restablecer el orden externo de la sociedad. Por tanto, la pena para esta escuela es una medida retributiva y expiatoria y reparadora, sin importar la enmienda del delincuente. Es por eso que los clásicos entienden la pena como un acto de justicia y por eso la imponen a título de sufrimiento, de castigo compensatorio por el pasado, que es el delito realizado. Los positivistas admiten la imposición de una pena no como el carácter expiatorio y retributivo ni correctivo. Para ellos, la pena asume el carácter de un medio defensivo de la sociedad, lo que equivale a entender que le interesa el futuro de la sociedad que se defiende. Pese a la disparidad anotada por ambas escuelas, la pena tiene un natural sentido retributivo, que no impone una actitud de venganza, no aspira a cobrar agravios. Sus fines en este caso son más amplios y se explican en la necesidad de tutelar la vida moral y social, previniendo a nivel general y particular la comisión de otros delitos en el futuro. 2. Caracteres de la pena. Desprendiendo del concepto de la pena establecida por la doctrina, tenemos algunos caracteres esenciales y ellos son: 1. El sufrimiento. Es una aflicción, pues que es una supresión o restricción de un bien jurídico, que es libertad ambulatoria, como por consiguiente es también sufrimiento del condenado por el delito cometido. 2. Es pública, impuesta por autoridades jurisdiccionales del Estado. Las medidas aplicadas por otros tribunales menores no constituyen propiamente penas. Pueden considerarse sanciones disciplinarias o medidas de prevención, y no así penas, porque estas últimas se diferencian de aquellas tanto en su naturaleza como en sus fines. 3. Es personal. Como la pena se funda en la culpabilidad según el artículo 13 del Código Penal, se la debe aplicar solo a quien individualmente tenga el vínculo psicológico con el daño causado, y nadie en lugar de él. 4. Debe ser legal. Es el sentido de que debe estar prevista por la ley y solo puede aplicarse por tribunal o juez competente.
mediante la observación del proceso correspondiente. Es igualitaria, es decir, igual para todos, pues para su imposición y ejecución solo puede tomarse en cuenta las consideraciones previstas en la ley, sin reclamo o consideraciones de raza, credo político, religioso, condición personal, cultural o económica, etc. 3. Fines de la pena. La pena puede cumplir diversas finalidades. Nosotros podemos restringirlas en las siguientes. Retributiva. La pena viene a ser consecuencia del delito, es decir, retribución al mal causado. La finalidad del delito es que cumple con un acto de justicia, sin que haya otro propósito que el de reintegrar el orden jurídico perturbado por el delito. Inciso B. Intimidatoria. El carácter intimidatorio significa temor, sufrimiento tanto a nivel general como particular, de manera que la pena tiene por finalidad evitar los delitos por medio del temor. Enmienda. Las teorías de la enmienda, llamadas también correccionalistas, tienden a evitar que el delincuente reincida procurando su reeducación. La función de la pena es entonces mejorar al reo. Consiguiendo su enmienda, la pena deja así de ser un mal. 4. Clasificación de las penas. Las penas pueden ser clasificadas desde un punto de vista, pero permite el conocimiento de las diversas clases de penas. Así tenemos, por su calidad, las cuales son corporales, incorporales y pecuniarias. Por su cantidad, que son determinadas e indeterminadas. Por su fin, intimidatorias, reformatorias y eliminatorias. Por su duración, perpetuas, temporales. Por su aplicación, principales, accesorias, paralelas, alternas y conjuntas. Por su materia, corporales, privativas de libertad, restrictivas de libertad, infamantes. Explicando las penas por su calidad, pueden ser corporales, las que afectan el físico o cuerpo del condenado, como la pena de muerte, los azotes y las mutilaciones, etc. Las incorporales o corporales son las penas habilitantes, pudiendo la inhabilitación ser absoluta o especial, lo que significa pérdida total o parcial para ejercer determinadas funciones. Las penas pecuniarias afectan al patrimonio en forma multa, decomiso, confiscación, etc. Por su cantidad, estas pueden ser determinadas e indeterminadas o divisibles. Las primeras tienen su duración fija, sin máximo ni mínimo, como el delito de espionaje, que merece una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, y que no da lugar a consideraciones, circunstancias modificantes de la culpabilidad. Las determinadas o divisibles dan lugar a poder graduarlas conforme a los modificantes de culpabilidad, en que el juez dispone de un máximo y un mínimo para la evaluación de las circunstancias concurrentes en cada caso. En cuanto a su fin, las penas pueden ser intimidatorias, reformatorias y eliminatorias, según tiendan a lograr temor del delincuente o de la sociedad. Las primeras, la enmienda, arrepentimiento o corrección del ordenado. Las segundas, y finalmente, colocar al condenado en la imposibilidad de repetir el hecho, como en el caso de aplicarse a los incorregibles el destierro, el extrañamiento, las últimas. Por su duración, las penas son perpetuas y temporales. Las primeras que duran por toda la vida del condenado y las segundas por un tiempo más o menos prolongado, pero limitado en el tiempo. Las penas perpetuas en el hecho no existen al presente porque en general, salvo casos excepcionales, la duración se limita a un tiempo cualquiera considerando como máximo. Teniendo en cuenta su aplicación, las penas son principales cuando se pueden imponer solas y son de aplicación autónoma, accesoria, cuando acompañan a las principales. Paralelas son aquellas que se aplican eligiendo entre una y otra posible, para no dar lugar a excesiva severidad
si los móviles del delito han podido ser comprensibles. Penas alternas, si la ley da para recoger una u otra de las señaladas. Y finalmente, penas conjuntas, cuando deben imponerse simultáneamente a un mismo delito como si ambas penas fueran principales. Por la materia, las penas son corporales cuando se aplican afectando el físico o cuerpo del condenado, como los azotes, penas privativas de libertad, cuando imponen encierro en establecimientos expresamente señalados el efecto, como son el presidio, la reclusión. Las penas restrictivas de libertad, si solo limitan o restringen la libertad, como el confinamiento. Definitivamente, las penas infamantes que tienen el propósito de afectar el honor del condenado, cual ocurre al objeto de declaratoria de dignidad. Es bueno tomar en cuenta que esta última clase de pena ya no existe en nuestra legislación. Si tomamos en cuenta, es por cuestiones de historia y como antecedentes. Finalmente, se puede citar las penas pecuniarias que se aplican afectando al patrimonio del condenado. La importancia de esta clase de pena deriva del hecho de que actualmente los estudios efectuados han revelado que el hombre, como miembro de la comunidad o sociedad consumista, tiene predilección pronunciada por el dinero al que estima, a veces más que a su honra, y de allí resulta que dichas penas le resulten pesadas al condenado. La pena en nuestra legislación, como número 5. El artículo 25 de nuestro Código Penal, las sanciones comprenden